Bueno, ahora entramos a la unidad 3, que es la integral definida. Ya vimos lo que era la integral indefinida y solamente hay que recordar que geométricamente, ¿no? La integral es el área debajo de la curva, ¿no? Entonces eso es como muy importante. Si aquí está A, si aquí está B, esto es lo que nos va a interesar. Y sobre todo porque vamos a encontrar también por aquí una C y conforme vayamos avanzando en los siguientes temas. Entonces, si la integral es precisamente el cálculo del área bajo la curva, entonces vamos a tener que la integral definida, y aquí es donde vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo, en donde va a haber un límite inferior y un límite superior. Entonces yo tengo mi integral donde tengo A y B, en donde A va a ser mi límite inferior y B va a ser mi límite superior. De una función f de x, en donde mi función mayor de B, ¿no? De mi límite superior B, menos la función mayor de mi límite inferior de A. Y esto no va a ser nada más que la derivada de la función, perdón, eso está horrible, la derivada de la función grande de x de la derivada de x, y esto no va a ser más que mi función original de x, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, sobre todo esto, porque a partir de esto es que vamos a empezar a jugar con el álgebra. Entonces, no nos olvidemos que este es límite inferior y este es límite superior. Vamos a hacer un ejemplo del cálculo de un área. Uno de los ejercicios decía determinar el área, lo apunto, determine el área creo que era limitada, ok, limitada de la parábola, ok, entonces de la parábola, esta es muy sencillita realmente, de la parábola y es igual a x2, y nada más hago eso, ¿no? En donde las x y ordenadas, ¿no? Va a ser igual a 2, x es igual a 4. Entonces, tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Área va a ser igual a mi integral de 2 a 4 de la función de la parábola, que es x al cuadrado de x, ¿ok? Entonces, lo único que hacemos es integrar y decimos que mi límite inferior 2 a 4 va a ser igual a x3 sobre 3, y de hecho de x pues ya no tendría por qué poner esto, sino al contrario, se pone esta connotación porque yo ya acabé de integrar. Entonces ponemos esta notación que va a significar precisamente que yo voy a hacer la integral definida a partir de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente, x va a tomar el valor primero de superior de b, ¿ok? Entonces, x va a valer 4 a la 3 sobre 3 menos, ¿no? Función mayor de x, que va a valer ahora 2 de 2 sobre 3, ¿ok? Entonces ya sabemos que aquí nos va a salir 3. Nuestro resultado es 4 por 4, 16, 16 por 4, 64 según yo, y menos 4, no, menos 8, perdón, 2 por 2, me faltó 3, perdón, 8, ¿ok? Menos 8, entonces mi resultado va a ser igual a 56 tercios. Checamos si podemos todavía hacer menor el número, pero no, y por lo regular se pueden pedir en decimales, o nuestro resultado puede ser esto, pero buscamos los decimales, que es igual a 18.87, algo así será. Ay, no tengo calculadora. 18.87 o 67, 56 entre 3... .66, 67. Okay. Entonces,
Este va a ser mi resultado. Este es un ejemplo como muy sencillo, precisamente de lo que es la integral definida, pero es muy importante porque precisamente nos vamos a encontrar con otros problemas. Por ejemplo, uno de los problemas, voy a borrar esto, ya sabemos que esto tiene que dar a nuestra función, ¿ok? Uno de los problemas que tiene que ver con la elipse, ¿ok? Cuando tengo que x va a ser igual a coseno de teta, ¿ok? Coma, y y va a ser igual a b seno de teta, ¿ok? Ahora, aquí tenemos que tener muy bien la geometría analítica, porque precisamente nosotros, uy, este no sirve ya creo, lo que nos tenemos que acordar es precisamente de cómo es nuestra elipse, ¿ok? Yo tengo mi plano cartesiano, y en el plano cartesiano, más o menos así, va a ser mi elipse. Bueno, me queda un poquito choca, pero no. Entonces, solo tenemos estos datos, tanto coseno como seno. Entonces sabemos que nuestra función va a estar de este punto a este punto, en donde esta es x, esta es y. Pero este punto va a ser a y este punto va a ser b. Entonces nosotros lo que necesitamos es esta área, porque es lo que nos están pidiendo, recordando que nuestro seno y coseno está acá. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El área de la elipse. Ok, ¿y cuál es el área de la elipse? Voy a usar uno más grande porque creo que no se ve. El área de la elipse es x cuadrada sobre a cuadrada, tomando en cuenta esto, más o menos, no me acuerdo, no, sí es más. Y cuadrada sobre b cuadrada, y esto va a ser igual a 1, ¿ok? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hacer un despeje. Voy a dejar a la y, que esa va a ser mi función que yo voy a necesitar, en donde y cuadrada, lo hago, va a ser igual a 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada, y b va a pasar multiplicando. B lo voy a poner de este lado. Bueno, ahorita lo voy a poner de este lado, ¿ok? Bueno, y dejo a esta x sola, entonces me va a quedar precisamente, y para que sea más elegante, voy a poner a la b de este lado, sacándola de la raíz, porque me va a quedar raíz cuadrada. Ahí está, ¿ok? Esta va a ser la función f de x que voy a usar. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer precisamente? Tenemos 1, 2, 3, 4 cuadrantes, ¿no? Ok. Entonces, al tener 4 cuadrantes, yo lo que voy a hacer en mi área es hacer área va a ser igual a 4 la integral de 0 a... ¿Por qué de 0 a a? Porque yo sé que este es mi punto de partida y va a ser 0 hasta a, ¿ok? Entonces, límite inferior, límite superior de la función de f de x, ¿ok? Entonces, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores, lo pongo acá, en donde tengo a, ¿no? 4, que es de 0 a, ¿ok? Y ahora sí, pongo b, raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre a, perdón, esto lo puedo de una vez simplificar más bonito para que quede esto al cuadrado, ¿ok? Entonces, x sobre a al cuadrado. Y es que aquí viene un tema precisamente que se va, creo que es el tema 3, que es sustitución de la integral definida por sustitución. Entonces, yo lo que tengo precisamente es primero eso de x, perdón, de x. Entonces, voy a buscar, acuérdense que la variable b y a van a salir porque son variables, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer primero es, voy a poner, en vez de x vamos a poner una w, ¿ok? W que va a valer x sobre a, ¿ok? Ahora, algo muy importante que debemos de tomar es que x, cuando x, o sea, esta que es x, va de 0 a 1. Este 1 va a ser muy, muy
muy importante ahora que cambiamos, ¿no? Dx, ¿no? Me voy directo al dx, va a ser igual a de w, ¿ok? Entonces, no, perdón, x de a. X es cuando, según yo, va de 0 a a. Sí, perdón, 0 a a. Y toda esta función de x a es cuando va de 0 a 1. Ok, entonces, con esto ya tenemos para hacer nuestro cambio de variables. Lo voy a hacer con otro color. Entonces, lo que hacemos es, el área va a ser igual a 4. Ahorita voy a poner este 4. Todavía no saco la b. Vamos a sacar de una vez la b. Y a, ok. Y entonces cambiamos la variable que es la raíz cuadrada de 1 menos w al cuadrado. Entonces, ¿con qué nos estamos topando precisamente? Quería hacerlo al revés, con un teorema de Pitágoras, en donde tenemos nuestro ángulo θ, tenemos nuestro 1, nuestra w, y tenemos la raíz cuadrada de 1 menos w al cuadrado. Ok. Hay una forma más sencilla de hacer esto, o sea, este cálculo de la elipse, que es mucho más intuitivo, que es sacar una vez seno, coseno, menos arco tangente, y es un poco más rápido, pero es muy bueno hacerlo de una vez porque así vemos precisamente la sustitución, ¿no?, de la integral indefinida. Entonces, ya que tenemos esto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que nosotros conocemos. Y vamos a darle otro valor. Vamos a tratar ahora de poner, de este lado sigo poniendo, a ver si se ve. Ahora, este es uno, ¿no? Ahora, W va a valer igual a casa, ¿no? W va a ser igual al seno de θ, ¿ok? Y θ, porque eso es muy importante, va a ser igual al arco tangente, arcoseno de W, ¿ok? Después tenemos que dw va a ser igual a nuestro coseno de θ, ¿ok? Esta es mi derivada, ¿no? Y tenemos que 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos w va a ser igual al coseno de θ. Ok, todos estos datos nos pueden bien servir o no servir, no importa mucho. Ok, ahora, esta A, vamos una vez a cambiarla, porque se acuerdan que yo les dije que precisamente cuando tenemos esta W, es cuando va de 0 a 1, entonces de 0 a 1. En radianes, el 1, voy a poner acá el arco tangente para que no me quite espacio. Acá, arco tangente por si lo necesitamos, de W, ok. En radianes, 1 va a ser igual a pi sobre 2. Entonces, lo que hacemos es que sustituimos todo esto, en donde tenemos que el área va a ser igual a 4AB. Puedo yo, 4B. Me estoy adelantando, ¿no? Ahora, de 0 a 1, por supuesto. Y ahora sí, hago el cambio de que es que va a ser igual a coseno cuadrado de θ, ¿ok? De θ. Ok. Si hacemos la integración, tenemos que buscar a fuerzas una, como ya estamos usando precisamente una trigonometría, vamos a poner lo que les decíamos de ahora radianes, pi sobre 2, ¿ok? Aquí está pi sobre 2. Entonces tenemos que el coseno cuadrado de θ. A la hora de integrar y buscar la integración de esto, nos vamos a ir a identidades trigonométricas. La identidad trigonométrica podemos escoger la que nosotros queramos, por supuesto, pero yo escogí esta, la de 1 menos coseno 2
de teta sobre 2 de teta. ¿Ok? Está la otra de seno cuadrado, de seno cuadrado menos 1 o 1 menos seno cuadrado, creo que es 1 menos seno cuadrado, ¿no? Cualquiera de las dos nos va a servir y nos va a dar el resultado igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora simple y sencillamente vamos a factorizar. Voy a dejar de un lado ahorita el 4, espérame, acá me faltó algo. El de teta, el de W, ¿dónde está? Bueno, ahorita lo checo. Sí, acá está. El de X, que se me olvidó, una disculpa, es ADW. Entonces, ADW, si se fijan, esta DW ya cambió, pero mi DW va a cambiar por d teta. Ok, perdón, antes de que se me olvide, como les había dicho, tanto A y B son variables, entonces A y B salen por completo. Entonces va a quedar afuera 4AB. Este 4AB ahorita me lo voy a reservar para tratar de hacer lo que sigue, ¿ok? Entonces hago un medio, ¿no? Un medio de pi medios, de 0 a pi medios de teta, ¿ok? Menos 0 a pi medios de coseno de teta de d teta, ¿ok? Entonces, precisamente aquí ya tenemos un poquito más adaptado esto. Ahora, todo esto está multiplicando a todo esto, eso es bien importante, ¿ok? Dejo acá mi 4A, ahorita lo puedo usar o lo puedo de una vez integrar como ustedes deseen. Simple y sencillamente vamos a hacer lo del pi de una vez. O sea, esto va a ser igual a, de una vez pongo 4AB sobre 2, que es esto, si se fijan. Un medio lo voy a poner acá, ¿ok? Entonces, de una vez voy a integrar por teta menos la derivada del coseno es seno, ¿ok? 2 teta y ya, porque de teta ya no la vamos a usar. Ok, perdón, entonces si factorizamos esto me va a quedar igual a un cuarto, ya lo tengo, un cuarto de teta, de una vez lo hacemos acá, de teta menos seno 2 de teta, y esto ya le ponemos el límite de 0 a pi sobre 2, creo que sí. Ok, y entonces, precisamente, ya que tenemos esto, ahora sí, abordo el 4AB, que si se fijan, acá lo hago, 4AB sobre 4 va a ser igual a AB, ¿ok? Y entonces, AB. Y entonces esto va a ser igual a pi2 menos seno de 2 pi sobre 2, que esto se va a ir y va a seguir sin quedarme. Ok, menos, ¿no? 0 menos seno de 2 por 0, ¿ok? Entonces, claro, acá hay una identidad trigonométrica en donde cuando yo tengo un seno, que acá lo puse, un seno positivo y un seno negativo, me va a dar igual a 1, ¿sí? 1. Entonces, esto va a ser igual a 1, ¿ok? Y me va a quedar 2pi sobre 2, o sea, AB va a ser igual a 2pi sobre 2, y esto va a ser igual a AB pi. Y sería mi resultado, ¿ok? Entonces, esto se hizo con sustitución de variables, con todo lo que hemos visto de trigonometría, de la integral indefinida.
Y ahora sí, entonces, nuestra área que nos están pidiendo es ABP. Hay otras formas de hacerlo en verdad mucho más sencillas. Yo me metí en problemas porque agarré el área de la elipse, entonces al agarrar el área de la elipse, esta va a ser mi función. Entonces tuve que despejar, tuve que hacer varias cosas, tuve que hacer sustitución de variables, tuve que hacer sustitución trigonométrica, tuve que utilizar varias cosas, pero realmente hay un punto en donde si uno agarra el área de la elipse, simple y sencillamente vas a poner un menos negativo, porque la elipse da toda la vuelta y la tenemos en negativa, ¿ok? Entonces se usa de una vez el seno y el coseno con dy de x, y entonces nos va a quedar el mismo resultado, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Ahora vamos a ver la integración por la fórmula del trapecio. Ok, tenemos un trapecio en donde tenemos que nuestra altura va a estar connotada con la h mayúscula y la altura menor va a estar con la h minúscula y nuestra base va a ser con la b, ¿no? Ok, pero ¿a qué se refiere esto? Hay que recordar que la fórmula para buscar el área del trapecio es igual a b, ¿no? Hoy casi ya no pinta. Por la altura máxima más la altura menor sobre 2, ¿ok? Y ahí está. Voy a cambiar de... a ver si este pinta mejor. Sí, ok. Entonces, pensemos precisamente en esta representación, ¿no? Gráfica. En donde yo tengo esto, ok. Tengo aquí a... voy a tener, por supuesto, aquí a B, ¿no? Ok, lo que dice la fórmula del trapecio es que mientras más n's, o sea, n's van a ser, lo vamos a dividir en rectángulos. Vamos a dividir este rectángulo, ¿no? A este le vamos a llamar a más delta x, ¿ok? Y a esto es una función de a por la función de f de a, ¿ok? Si yo agarro otra, por ejemplo, perdón, esta es esta, es que no se logra ver. Esta sería precisamente alfa más, a más delta x, ¿no? Por f de a más delta x, ¿ok? Bueno, lo que nos dice esta fórmula es que mientras más rectangulitos yo haga, mientras más n, a esto le vamos a llamar n, más preciso va a salir mi resultado, por supuesto, ¿ok? Ahora el área la vamos a connotar con delta x, ¿vale? En donde delta x va a valer 1. Hay muchas, o sea, lo que hay que entender es que aquí se utiliza muchísimo también estadística para hacerlo más rápido. Entonces, vamos a ver precisamente, por ejemplo, delta x, ¿no? Delta x, dentro de las fórmulas de lo del trapecio, va a ser igual a la función de a, si se ve como f, ok, más f a más delta x, si se fijan, esto que escribí aquí, ¿ok? Sobre 2, ¿ok? Esta va a ser 1. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se tiene que comprobar precisamente todo esto que se está checando. Esto, por ejemplo, va a ser delta y, ¿no? Que va a ser igual al delta x, que va a ser igual a 1, ¿no? Y ahora, precisamente, ¿no? Si lo extendemos, ¿no? Nos va a quedar un poquito más grande todavía. Delta y es igual a delta x, que esto va a ser igual a f a... uy, no se nota. Voy a hacer mis paréntesis más bonitos. Más y menos 1. Hice algo raro ahí. Ya. Ok. Más y más 1, delta x, ¿no? Más f. Ok. A más... creo que es más... no. F A. F...
creo que es por A más I. Y ese incremento, hay que recordar eso, delta X. Ok. Creo que también igual sobre 2. Son como comprobaciones de la fórmula del trapecio, porque realmente la fórmula del trapecio es mucho más sencilla. Entonces, si yo sigo con todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que mis áreas, ¿no? Mi área que yo voy a buscar, y estas son las reglas, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria, sigma, ¿no? De n. Acuérdense que la n son precisamente los rectangulitos. Mientras más n tenga yo, más cerca va a ser mis resultados. Mientras más grandes sean mis n's, o sea, menos n's tenga, el resultado puede salir un poquito más alejado de la realidad. Entonces, teníamos, ¿no? Precisamente que esto va a ser igual al área del incremento, ¿no? Que va a ser igual a sigma, a la sumatoria del incremento, que va a valer 1 de n, y vamos a usar esta, que es una de nuestras fórmulas importantes, pero ahorita la vamos a resumir, nada más estamos comprobando, donde f, y volvemos a escribir precisamente todo esto, pero ya sin el 2, ¿no? En donde es a más i menos 1 delta x más f por a más i delta x. Casi no se ve, pero bueno, por ahí queda, ¿ok? Entonces, si yo sigo haciendo precisamente todos estos comprobaciones, porque realmente son comprobaciones, ¿no? Del área de un medio de la... Estamos haciéndolo todavía más grande, pero van a ver que es muy fácil sacar estos incrementos, ¿no? N que es igual a 11, porque ahí no lo tengo. El problema nos dice... ¿Dónde estás, problema? Perdón. Problema. N... Problema. Perdón, a ver si aquí... Es que no me aparece luego completo los problemas. Y se me hace que este es el que no aparece completo. No, yo no tengo esos problemas. Ay, a ver si me lo pasó a alguien. Perdón. Se lo pedí a Pablo. No. Ah, sí. Determine precisamente la integral, ¿no? El problema es determinar la integral. Uy, ya no tiene. Ay. Bueno, determinar la integral de 12 a 0, ¿sí? De x2 de x, ¿ok? Por la fórmula del trapecio dividiendo de x1 a x2 en 11 intervalos. Eso es bien importante, ¿no? De x1 a x12 en 11 intervalos, ¿ok? Eso es lo que nos dice. Perdón. Entonces, ahora sí, precisamente por eso es importante esto. Entonces, si yo precisamente hago esto, entonces, mi n, vamos a poner ahora acá que va a ser muy importante todo esto. A ver si me alcanzan los plumones. Ok. Entonces, en donde tenemos que mi b a, ¿no? En donde tenemos que n va a valer, b va a valer 12, que es la base, ¿no? Y 11 van a ser los intervalos. Acuérdense que n son 11. Entonces yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, ¿no? Vamos a tener 11, ¿no? Y entonces b va a ser igual a 12, el completo, perdón, y a va a ser igual a 1. Esto no se nos debe de olvidar para nada. Tampoco, y eso va a ser bien importante, las fórmulas que voy a anotar ahorita, pero bueno, vamos primero a checar esto rápido para ver por qué les digo que nos metemos mucho en problemas. Porque si yo hago esto, por supuesto que vamos a hacer F1, ¿no? Más I
menos 1, ¿no? Más f de 1 más i, creo, 1 más i o i más 1, no importa, que va a ser igual a 1/2, lo hago acá, ¿no? 1/2 de la sumatoria de n, que va a ser 11, ¿no? De el incremento, que va a valer 1, ¿no? Y así me puedo seguir haciendo todo, poniendo por supuesto el delta, ¿no? Alfa, poniéndolo al cuadrado, porque aquí es cuando van al cuadrado y todo eso, ¿no? Bueno, a lo que voy precisamente es que nosotros vamos a necesitar 3 fórmulas bien importantes y que sí nos van a ayudar muchísimo. Y esas, a ver si queda con este rojo, porque eso nos va a ayudar muchísimo a lo que sigue. Creo que es este. Ok, los voy a poner aquí. Mi fórmula primera del trapecio va a ser b menos a sobre n, y esto va a ser igual al incremento. ¿Ok? Cuando el incremento vale 1, ¿cierto? Ok, entonces, esa va a ser una de mis sumatorias. Esta va a ser importante. No tengo... Oh, el verde mancha mucho. A ver. Luego, otra de las fórmulas precisamente va a ser sigma, ¿no? Cuando tenemos n, cuando mi incremento vale 1, ¿ok? Del incremento, que va a ser igual a n más 1, ¿ok? Esto va a ser bien importante, sobre 2, ¿ok? Y otro que vamos a usar, que lo voy a poner aquí, sigma, va a ser igual a n y, cuando el incremento es 1, de i al cuadrado, ¿ok? Que esto va a ser igual a n más 1 y más 2n más 1, creo. Creo que es por entre 6. Sí, creo que es por 2n más 1 entre 6. Ok, sí. Entonces, estas van a ser las que yo voy a usar. Ay, por la n. Ok. Ahora, para connotar mejor esta, por supuesto, puedo hacer precisamente, es que así es mucho más fácil. Pero bueno, fíjense bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos los números, ¿no? Que es la integral de 0 a 12 de x al cuadrado, cuando x vale 1 y cuando x vale 12, con 11 incrementos, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer, y esto se utiliza mucho en estadística, es que voy a hacer la sumatoria cuando n vale 11, ¿ok? Voy a poner cuando n vale 11, el incremento es igual a 1, ¿ok? De i al cuadrado, que es esta, ¿no? Esta, perfecto. Más la sumatoria, ¿ok? Cuando n vale 11 del incremento, que es igual a 1, de i, ¿ok? Que va a ser esta, ¿ok? Más la última, que va a ser igual a 1/2, ¿ok? De la sumatoria, cuando n vale 11, de el incremento que vale 1, de 1, ¿ok? Esto va a ser igual a esto, ¿ok? Igual. Entonces, yo lo que voy a hacer precisamente con todo esto es cambiar simple y sencillamente cada fórmula. Entonces, ya tengo esta fórmula n, que precisamente va a valer 11. ¿Dónde está? Acá está. N que va a valer 11, ok. Y luego, 11 más 1, 12, ¿no? Por 12. Vamos a poner de una vez, por 12. Luego, 2n más 1, que va a ser igual a 23. ¿Ok? Sobre 6. Entonces, esta es la primera, más. ¿Ok? La segunda, que era, dijimos que era esta, que está más sencilla, ¿no? Entonces, n que va a ser 11 por 12, porque es n más 1 sobre 2. Más, y ya nada más me quedaría esta, que para mí es más sencilla cuando yo precisamente hago, ¿dónde estoy?
11 medios, ¿no? Acá está. Que es 11 medios, ¿ok? Entonces, ya tengo precisamente, ¿no? Todo esto, acuérdense, cuando n vale 11. Entonces, ya tengo todo eso para hacer precisamente mi resultado. Entonces, yo al hacer todas las operaciones, me va a quedar precisamente 1155 entre 2, y esto va a ser igual a 577.5. Y este va a ser mi resultado. Por supuesto que es un resultado acercado, o sea que se está acercando un poquito más. Claro que si yo dividiera todavía más, sería un resultado más concreto, ¿no? Ahí está. Si yo lo hago desde la integral, y creo que ya lo hicimos en uno de los ejercicios, si yo lo hago desde la integral en donde mi incremento va de 0 a 12, ¿no? X2 de X. Entonces, si se fijan, mi integral queda así, ¿ok? Y era de 1 a 12, ¿no? De 1 a 12. Sí, de 1 a 12. Ok, entonces esto queda 12 a 1 y va a quedar 12 a la tercera potencia, 3 menos 1 a la tercera potencia, que es 1, ¿no? Entre 3. Y entonces me va a quedar 1700 y algo. Voy. 1725 entre 3, y esto va a ser igual a 575. Entonces, si se fijan, este es el resultado que les digo que es aproximado y que casi se acerca. 575. Si se fijan, es por 2.5 décimas que nos estamos alejando del resultado. Pero realmente, es bastante largo por la regla del trapecio, y con esto es rapidísimo, ¿vale? Entonces, pues eso. Bueno, el siguiente tema es la regla de Simpson. Se le da el nombre por el matemático Thomas Simpson, de 1700 y algo, por ahí. Bueno, él se acerca mucho más que la regla del trapecio precisamente a estas pequeñas AF en N. Entonces, la regla de Simpson, el teorema dice que sea f continua en un intervalo de a y b, y sea n un entero, eso es muy importante, un entero par. La regla de Simpson para aproximar del límite inferior a al b de la integral de f de x es, entonces tenemos que de a b, ¿no? Va a ser nuestra función f de x, ¿ok? Y esto va a ser igual a b menos a, sí se ve, sobre 3n, ¿ok? Y esto por, ¿no? Y aquí viene algo divertido del álgebra, que es por x0 más, y aquí vamos a empezar con pares, siempre va a ser 4 y 2, pero fíjense bien, los impares de la x van a ir con el 4, y los 2, o sea, los pares, con los 2. Eso va a ser muy importante. Entonces, 4 fx3, ¿no? Luego más 2 fx4, ¿no? Más, ¿no? Y ahí, por supuesto, ya que llegamos a un punto en el que tenemos que hacer un poquito más, xn menos 1, ¿ok? Y por último, más de x a la n, ¿ok? Entonces, todo esto va a ser bien importante. Ojo, esto es cuando n tiende al infinito, ¿ok? El lado derecho tiende a esto, ¿sí? Ok, entonces, en uno de los ejercicios precisamente nos dice, y lo voy a poner aquí, ok, sorry, ay, pero aquí no lo voy a tener, bueno, sí,
Es que tengo problemas con mi plataforma. Perdón, ok. Determine la integral de el límite inferior de 10 a 0 de x al cubo de x, ¿sí? De la función al cubo, por la fórmula de Simpson, tomando 10 intervalos. Entonces sabemos que nuestro n va a ser de 10 intervalos, ¿ok? Ok, ahí está. Entonces n igual a 10 intervalos y, ok, entonces lo primero que vamos a hacer, y aquí lo voy a dejar, lo voy a hacer un poquito más largo. ¿Dónde está el borrador? Uy. Ok. Sí, lo voy a poner aquí. Entonces, tenemos que x1 va a ser igual a más h, ¿ok? Que esto va a ser igual a 0 más 1, que va a ser igual a 1. Que va a ser igual a 1, ¿ok? x2. Muy bien, x2 nos va a decir que va a ser a más 2h, ¿ok? Que va a ser igual a 2, que 0 más 2 por 1 es igual a 2, ¿ok? Y de ahí hacia abajo es x3 es igual a 3, x4 es igual a 4. Vamos a poner todos de una vez. x5, x6, x7, x8 hasta x9, ¿ok? Ahorita les digo por qué. 5, 6, 7, 8, 9. Luego A es 0, que es nuestro límite inferior, y B es 10. ¿Ok? Entonces, estos van a ser nuestros números muy importantes. Entonces, simple y sencillamente, ya que tengo esto, y lo debí de haber hecho más para acá, entonces, la fórmula dice que precisamente eso va a ser igual a 1/3, ¿ok? 1/3 de... Y ahora sí, vamos con toda todo el juego, ¿vale? 0, en nuestro primer intervalo es 0, que es A, ¿ok? Más 4, porque acuérdense que después va 4, ¿ok? Por la función de x, y x aquí va a valer 1 a la 3, más 2, ¿ok? Y luego sigue, por supuesto, 2 a la 3. Y ahí, entonces, si se fijan, es un juego en donde simple y sencillamente tenemos que cambiar y tener cuidado de no equivocarnos en ninguno de los números. Ajá. Más 4, 5 a la 3 y, ok, esto lo voy a poner acá. ¿Ven? Más 2 por 6 a la 3, más 4 por 7 a la 3, más 2 por 8 a la 3, más 4 por 9 a la 3, ¿ok? Y el último que va a ser más 10 a la 3, ¿ok? Muy bien, y entonces esto nos va a quedar bien divertido, que va a ser igual a 0, acá, 0 más 4, ¿sí? Ok, entonces ya hice todas las operaciones y me quedó toda esta suma enorme que evidentemente ahora multiplicamos 1/3 por 7500, que fue lo que salió la suma de todo esto, ¿ok? Y nos va a salir 7500 entre 3 y esto va a ser igual a 2500, ¿ok? Entonces nuestra área, esto es importante, va a ser igual a 2500, ya sea en metros, ya sea en pies, lo que nos hayan pedido. Aquí no pidieron nada más que simple y sencillamente determinar con n 10 intervalos, ¿no? Entonces, esta es una regla que se acerca un poquito más que la regla del trapecio. Sin embargo, o sea, e insisto, yo creo que si se hace precisamente la integral, ¿no? Ay. La integral nos va a salir un resultado más acertado, o sea, más cercano, ¿no? Entonces, si yo tengo x4 sobre 4, ¿no? Esto va a ser de 10 a 0,
¿ok? Esto va a ser igual a 10 a la 4 sobre 4 menos 0, porque nos va a dar 0, ¿no? Entonces, nada más hay que ponerle 4 ceros y hay que checar. 10 entre 4, 2500. Entonces, si se fijan acá, ¿no? Este resultado nos está dando exacto a este. Que si lo hubiéramos hecho por la de trapecio hubiera tenido un margen de error. Entonces, en el libro de cálculo que estaba leyendo, precisamente eso se me hace muy interesante, tenerlo en cuenta que... aquí estaba el borrador. Que precisamente hay un error aproximado en la regla del trapecio. O sea, un análisis de errores, ¿no? Errores de la regla del trapecio y en la de Simpson. Si f tiene una segunda derivada continua en a y b, entonces el error e, con letra mayúscula, al aproximar la integral de a, b, de f, de x por medio de la regla del trapecio, y viene precisamente una regla tanto para la regla del trapecio como para la de Simpson. Y esto es para analizar aproximarse al error, ¿no? O el error aproximado de la regla del trapecio, que es la que más se puede alejar. Y bueno, los otros temas, creo que esos ya los vimos por default, que era precisamente intercambio de límites y descomposición de intervalos, integración en una integración definida. Entonces, eso lo vimos con la de la elipse, que traté de precisamente usar todo el conocimiento que se ha utilizado de unidad 2, desde la unidad 1, 2 y 3. Entonces, con esto terminaríamos la unidad 3 y estaríamos listos para la unidad 4 y última, que es precisamente momento de superficie, centro de gravedad de un sólido en revolución, presión de líquidos, trabajo, y creo que por ahí valor medio de una función, que esa ya la había visto en la unidad 1. Y bueno, pues muchas gracias y espero que todo haya estado bien. Chao.